El tema de los distintos problemas o los problemas más comunes psicológicos que afectan a los adolescentes por estos días no es un detalle menor y es un detalle que no está mal recordarlo cada tanto, porque aparece la bulimia, porque aparece la anorexia, porque aparecen problemas de identidad. Son varios temas a tratar y en realidad estar alerta, hay que ocuparse más que preocuparse. Estamos en compañía de Cecilia Di Virgilio, quien mejor que ella para hablar de este tema, psiquiatra infanto-juvenil. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, son los problemas comunes en líneas generales. ¿De qué edades cuando hablamos de adolescentes? Bueno, la adolescencia es una etapa de cambios y de transformación total, podemos decir, porque no pasa solo a nivel físico, sino psicológico, emocional, toda la psiconeuroinmunoendocrinología del organismo de un ser se transforma y deja de ser un niño y pasa a empezar a tener características de joven adulto, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de adolescencia hablamos de, digamos, aproximadamente 10, 12 años, donde empieza esta etapa, ¿sí? Donde, bueno, empieza esta serie de transformaciones, ¿sí? Que está atravesada no solamente, como te decía recién, por todos los cambios hormonales, endocrinológicos, neurofisiológicos, sino también por cambios emocionales, del humor. Obviamente también tiene que ver con un proceso de constitución subjetiva que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, la diferenciación, ¿no? Con los propios padres y bueno, todo lo que tiene que ver con esto. Y otra cosa importante también es que no solamente tiene que ver con los procesos individuales a nivel ser, sino también está atravesada por los contextos sociales y culturales de un país, una cultura, una región, bueno, con todo lo que ello implica. Así que aproximadamente entre 10 y 12 años en nuestras culturas se habla que ya comienza la etapa adolescente y bueno, lo mismo que termina, digamos, hoy se dice que finaliza un poco más avanzada que en otras épocas, se extendió un poco lo que es la adolescencia culturalmente hablando, podemos decir. Sí, también se habla como esa preadolescencia, ¿no? De a partir de los 11 años, más o menos. Claro, en realidad por eso digo, lo anterior, más o menos a la edad que yo te situé, podemos hablar de una pubertad, que sería la preadolescencia, pero no deja de ser el comienzo de esa etapa, donde ya es parte de esa transición de dejar de ser niño a adolescente, joven y después adulto. Y bueno, y tiene que ver también, digamos, si bien hay pautas generales, digamos, es individual el momento, tanto del crecimiento físico, donde se empiezan a dar los cambios, ya te digo, en el organismo, en los caracteres sexuales masculinos, ¿sí? Sabemos que en esa etapa puberal, tanto la menarca, que es la primera menstruación en las niñas, como los cambios en cuanto a todo lo que tiene que ver lo más orgánico y biológico en el cuerpo, también varía. Uno sabe que entre la etapa de los 10, 12, 13, 14 años es increíble la variabilidad individual, a pesar de tener la misma edad, ¿no? O sea, esto quiere decir así, como decían nuestras abuelas, no todos se desarrollan al mismo tiempo, ¿no? Tenés nenas de 12 años que están más desarrolladas, entre comillas, ¿no? Por decirlo fácil, y nenas de 12 años que todavía mantienen un cuerpo infantil, digamos, una mente, una mentalidad, o sea, somos un todo. Entonces, bueno, todo esto, una cosa repercute en la otra, ¿no? Un cambio va llevando al otro y bueno, y así sucesivamente. Cecilia, ¿cómo trabajar con esos primeros trastornos que tienen que ver, como mencionabas recién, el tema, ya sean cambios hormonales, sean los de identidad? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se abordan? Claro, lo importante primero es diferenciar si es parte de lo que sería el proceso normal de un adolescente, donde hay cambios que está dentro de lo que es variaciones normales, ¿sí? Que pueden ser cambios del humor, cambios, digamos, inclusive desde lo hormonal, desde el humor, desde el carácter, puede ser normal o ya pasa a ser lo que es problemático, como decías vos. Cuando hablamos de problemático quiere decir que hay algo de lo que
está pasando que no está dentro de los parámetros de la normalidad, donde ya cruzó, podemos decir, ese límite, y ahí los problemas pueden ser diversos. Más allá que dependa de cada adolescente en particular, claro, ¿no? Como un ser humano diferente. Sí, más allá de las variaciones interindividuales y de cada niño, niña, adolescente, mujer, varón, aparecen cuestiones donde ya uno dice, ¿esto es normal o ya viene a ser un problema? Entonces, cuando esto empieza a ser problemático, cuando varía en la intensidad, en la modalidad, cuando hay cosas que directamente no son las esperadas para la edad. Ciertas cuestiones de carácter, de rebeldía, pueden ser esperadas, ¿no?, en esta edad, pero hay otras que no. Entonces, por ejemplo, hay cosas que claramente no están dentro de los parámetros de la normalidad, como decíamos, hoy, por ejemplo, el tema de las autoagresiones, como me habías preguntado. Claro. Bueno, cuando hablamos de autoagresiones, por ejemplo, ahí no estamos hablando de normalidad de ningún tipo, digamos. Bien. No hay algo que lleve a la autoagresión en un adolescente, algo, digamos, dentro de lo típico. ¿Sí? Sí puede haber cuestiones de carácter, impulsividad, transitorias, pero no tiene que ver con dañarse a sí mismo. Eso ya estamos hablando ya de algo problemático y tal vez de patológico. O sea que también hay que distinguir qué es lo que sucede, tanto en ese adolescente como en su contexto, en su entorno, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Qué puede estar determinando eso? Si hay algo como un determinante externo, ¿sí?, o es algo propio del sujeto como vivencia lo que está atravesando, viviendo, experimentando. Otra de las cuestiones también bastante, digamos que ya hablamos de problemáticas de la salud o patologías, es cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria. Ahí tenemos todo lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracones. Todas estas problemáticas que son claramente patológicas, no estamos hablando de algo que puede ser dentro de lo normal, como por ejemplo un adolescente que pueda querer cuidarse su cuerpo, mantener su figura, comer sano o ir al gimnasio, es distinto, ¿no? Sí. Esto con lo que es la patología en sí, la problemática psicopatológicas que repercuten en el cuerpo y que ya se transforman a veces en una enfermedad. ¿Han aumentado los casos de bulimia y anorexia en los últimos tiempos? Si comparamos al año pasado. Y yo creo que, a ver, que siempre hay como una base, digamos, estable o como una, sí, como algo que sucede, digamos, más allá del tiempo y a veces aparecen como picos, podemos decir, con algunos desencadenantes particulares, que bueno, eso hay que evaluarlo, ya te digo, el caso por caso o el contexto, a veces en situaciones... No se lo puede vincular con una determinada situación. A no ser que realmente tenga claramente algo que tenga que ver con una situación puntual o de, no sé, o de una zona del lugar o de un grupo de pares o de algo que uno pueda determinar. Otra de las cosas también que ya para tener en cuenta son los trastornos del humor, los trastornos del estado de ánimo. En un adolescente son complicados. No es el estar medio bajón algún día, si hay un problema en un grupo de amigos, o si algún chico o chico no le da bolilla, o cosas así más simples, que uno puede estar, como dicen los adolescentes, medio bajón, entre comillas, que no es lo mismo cuando ya hay un estado de ánimo por debajo de lo normal. Cuando perdura, ¿no? Claro, cuando, por ejemplo, están las distimias, que es lo que, digamos, que es un estado de ánimo por debajo, pero que ya es un problema. O sea, ya no es el bajón, por decir así, que puede pasar, sino es algo más problemático. Y después los trastornos como la depresión y todo esto, que ya es más complejo. Hay que tener en cuenta, porque esto también me parece, se traslada al colegio, o sea que en el mismo colegio donde concurren los adolescentes, que tiene que ver con la secundaria, literalmente, hay que prestar como más atención por parte de los profesores, de los chicos. ¿Eso es algo que se muestra en todos lados? Y yo creo que sí. Bien. Yo creo que los profesores, y más cuando hay adolescentes, son un ojo, podemos decir, fundamental
para ese adolescente, inclusive en lo que repercute a él mismo, porque muchos profesores se acercan a dialogar y les pueden preguntar qué les está pasando, y eso es importante para ese niño, para ese adolescente, y lo mismo como un ojo, por decir así, para la familia, ¿no? Cuando detecta algo en la escuela, es importante también transmitirlo a la familia si es algo realmente problemático y que puede evitar realmente algo grave. Siempre hay que tener en cuenta estar atentos, como dijiste vos, estar atentos a ver qué les pasa, a ver si es algo, insisto, dentro de lo normal o ya algo más problemático, patológico, que puede implicar cosas serias y que todas, mirándolos a tiempo, se pueden prevenir o abordar a tiempo, cosa de evitar daños mayores, ¿no? Ceci, como para redondear y también ya finalizar, ¿qué conceptos, cuáles son los tips que los papás deben tener en cuenta? Vos hablaste de los cambios del humor, ¿qué más? Sí, los cambios del humor o los cambios de la personalidad también, o sea, y cuando persisten en el tiempo, y cambio en la conducta en general, y no son situaciones solamente de podemos decir, de rebeldía o de mal carácter o de mal humor, sino también con, por ejemplo, un adolescente que venía manteniendo una vida de determinado modo, yendo a cumpleaños, yendo a fiestas, relacionándose con pares, cuando uno ve que eso dejó de pasar, o que está pasando en otra intensidad, o que hay tristeza, o que hay una preocupación que no saben bien de qué se trata, pero por algún lado esto se ve, o un aislamiento extremo del grupo de pares o mismo de la familia, ¿no? Claro. Estar atentos a ver, y siempre a través del diálogo, del acercamiento, de buscar el momento oportuno para saber... Y para acercarse a ellos también, claro, en cuanto para al saber diálogo, cómo ¿no? acercarse y que pueda ser bien recibido y que sea un espacio de acercamiento y de diálogo y de ofrecimiento de algún tipo de ayuda o de lo que necesiten, ¿no? Ceci, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.